Hola amigos de Relatos de Pesadilla. En esta ocasión te tengo dos relatos. Así es. En el primero, nuestro amigo Jorge Estrada del canal de YouTube La Nueva Patria y también de la radio digital www.lanuevapatria.com. Te voy a dejar el link de ambas plataformas para que vayas y las cheques. Suscríbete a su canal de YouTube y también a este proyecto. Síguenos, ese proyecto del cual yo también formo parte, de la nuevapatria.com radio digital. Y bueno, él nos va a relatar una historia muy interesante, la verdad muy interesante, que sé que te va a gustar. Es una historia así, narrada por él y editada y todo por él. Así que te invito a que la escuches. Y posteriormente te tengo una historia basada en una película. Bueno, en realidad fue una serie que se inició a finales de los 80s, pero luego salió la película, también a finales de los 80s. Tales from the Dark Side, una de las historias que a mí me encantó. Así que este relato lo vamos a traducir y adecuar al estilo relatos de pesadilla. Así que antes de iniciar te quiero recordar que si eres nuevo, suscríbete a este canal, comparte nuestros videos para que más personas nos conozcan y se suscriban. Y también es muy importante tu like. Apóyanos con tu like para que YouTube no esconda nuestro contenido. Y ahora sí, quédate con nosotros, ponte cómodo y entérate de estas dos historias. Comenzamos. La Esfinge de Calavera, de Edgar Allan Poe. Durante la terrible epidemia de cólera en Nueva York, había yo aceptado la invitación de un paciente para pasar 2 semanas con él en el retiro de su cottage orné a orillas del Hudson. Teníamos allí en torno nuestro todos los recursos ordinarios de las diversiones veraniegas, y vagando por los bosques, tomando apuntes, paseando en bote, pescando, bañándonos y dedicando algunas horas a la música o a la lectura, habíamos podido pasar el tiempo bastante entretenidos sin las pavorosas noticias que cada mañana nos llegaban de la populosa urbe. No pasaba un día que no nos trajera la noticia del fallecimiento de un amigo. Entonces, como la mortandad aumentaba, siempre esperábamos enterarnos diariamente de la pérdida de algún ser querido. Y al final, temblábamos al acercarse cualquier mensajero. El propio aire del sur nos parecía oler a muerte. Aquel pensamiento sobrecogedor se adueñaba en verdad de mi alma por entero. No podía yo hablar. No podía ni pensar ni soñar en otra cosa. Era mi anfitrión de un temperamento menos excitable, y aunque con el ánimo muy deprimido, se esforzaba por reanimarme. Su inteligencia, animadora de una gran filosofía, no estaba afectada nunca por quimeras. Si bien bastante sensible a la influencia del terror, no le inquietaban sus sombras. Sus esfuerzos por sacarme del estado de tristeza anormal en que me sumía se veían frustrados en gran parte por ciertos libros que hube de encontrar en su biblioteca. Eran estos de un carácter que hacía germinar cualquiera de las semillas de superstición hereditaria que permanecían latentes en mí. Había yo leído aquellos libros sin que él lo supiera, y por eso se sentía perplejo con frecuencia ante las violentas impresiones que ejercían sobre mi imaginación. Uno de mis temas favoritos era la creencia popular en los presagios, una creencia que en aquella época de mi vida estaba dispuesto a defender seriamente, y sobre tal tema sosteníamos largas y animadas discusiones. Él demostraba la sinrazón de la fe en tales cuestiones y yo afirmaba que el sentimiento popular, brotado con absoluta espontaneidad,
sin apariencias de sugestión, poseía en sí mismo elementos evidentes de verdad y merecía un gran respeto. El hecho es que, al poco tiempo de mi llegada a la quinta, me sucedió ahí un incidente tan de todo un punto inexplicable y con un carácter tan inusitado que se podía disculpar el que lo considerase yo como un presagio. Me aterró y al mismo tiempo me trastornó y me dejó tan perplejo que transcurrieron muchos días antes de que pudiera tener ánimos para comunicar el caso a mi amigo. Casi al anochecer de un día sumamente caluroso, estaba yo sentado con un libro entre las manos, ante la ventana abierta y alcanzando un lejano panorama. De las orillas del río, por supuesto. La vista de una montaña distante, cuya superficie, bastante cercana, estaba desprovista por eso que se llamaba un derrumbamiento de vegetación. Mis pensamientos habían vagado desde el libro que tenía delante a la tristeza y desolación de la vecina ciudad. Al levantar mis ojos de la lectura, cayeron sobre la desnuda montaña y sobre un objeto, sobre un monstruo viviente de horrorosa conformación que se abrió camino rápidamente desde la cumbre hacia la parte inferior, desapareciendo al cabo de una espesa selva de abajo. Cuando aquel ser se mostró primero a mi vista, dudé de mi propio juicio, o al menos de la evidencia de mis propios ojos. Y pasaron muchos minutos antes de que pudiese convencerme a mí mismo de que no estaba loco ni soñaba. No obstante, al describir al monstruo que vi con claridad y que vigilé con toda tranquilidad durante el tiempo de su avance, temo que mis lectores no se den por convencidos de varios puntos, como a mí mismo me ocurrió. Estimado el tamaño del ser en comparación con el diámetro de los grandes árboles cerca de los cuales pasaba, aquellos pocos y gigantescos de la selva que habían escapado a la furia del desplome de tierras, deduje que era mayor que cualquier barco de línea actual. Digo barco de línea porque además la forma del monstruo sugería esa idea, y el casco de uno de nuestros 74 puede dar una noción muy pasable de su contorno general. Estaba la boca del animal al extremo de una trompa de unos 70 o 70 pies de largo, con el grosor de la de un elefante ordinario. Cerca del arranque de esa trompa tenía una inmensa cantidad de pelos negros, hirsutos, más de los que puede tener el pelaje de varios búfalos, y proyectándose desde esos pelos hacia abajo y hacia los lados, salían dos blancos colmillos parecidos a los del jabalí, pero de un tamaño infinitamente mayor. Extendidas hacia adelante, paralelas a la trompa, ostentaba a cada lado una gigantesca asta de 30 o 40 pies de largo, al parecer de puro cristal y en forma de prisma perfecto, que reflejaban de manera magnífica los rayos del sol poniente. El tronco estaba conformado como una cuña con la punta hacia arriba. Desde este se extendían dos pares de alas, cada una de unas 100 yardas de largo, un par colocado encima de otro, y todo él cubierto de densas escamas metálicas. Cada escama tendría como unos 10 o 12 pies de diámetro. Observé que los pares superiores e inferiores de las alas estaban unidos por una fuerte cadena. Pero la principal singularidad de aquella horrible bestia era la imagen de una calavera que cubría casi toda la superficie de su pecho y que estaba trazada con notable propiedad en un blanco deslumbrante sobre el color terroso del cuerpo, como si hubiese sido cuidadosamente dibujada por un artista. Mientras contemplaba yo aquel animal terrorífico y en particular el aspecto de su pecho, con un sentimiento de horror y de temor, con un sentimiento de maldad cercana que me era imposible reprimir por ningún esfuerzo de la razón,
Vi la enorme boca en la extremidad de la trompa abrirse de repente, brotando de ella un sonido tan fuerte y expresivo de temor que sobrecogió mis nervios como la aparición de un difunto. Y cuando finalmente el monstruo desapareció de la falda de la montaña, casi desmayado al punto sobre el suelo. Al recobrarme, mi primer impulso naturalmente fue comunicar a mi amigo lo que estaba acabando de ver y de oír, pero un inexplicable sentimiento de repugnancia me impidió hacerlo entonces. Por último, una noche, 3 o 4 días después del suceso, estábamos sentados juntos en la estancia desde la cual vi la aparición. Ocupaba yo el mismo sitio ante la misma ventana y él estaba tendido sobre un sofá cerca de mí. La asociación de lugar y de tiempo me impulsó a darle cuenta del fenómeno. Me escuchó hasta el final, no sin dejar de reírse al principio, y luego adoptó un gesto serio con exceso, como si mi locura estuviese fuera de toda sospecha. En aquel momento tuve de nuevo una clara visión del monstruo, el cual, con un estremecimiento de terror absoluto, señalé entonces a su atención. Miró él ávidamente, sosteniendo que no se veía nada, aunque señalara yo con toda minuciosidad la carrera del animal detrás, se abría camino bajando por la superficie pelada de la montaña. Sentíame ahora harto alarmado, pues consideraba aquella visión como un presagio de mi muerte, o peor aún, como el síntoma precursor de un ataque de locura. Me eché vivamente hacia atrás con mi silla y durante unos minutos escondí mi cara entre las manos. Cuando descubrí mis ojos, no era ya visible la aparición. Mi anfitrión, sin embargo, recobró hasta cierto punto la tranquilidad de ánimo y me interrogó muy minuciosamente respecto a la conformación de aquel ser imaginario. Cuando estuvo plenamente informado sobre ello, suspiró a fondo, como si se sintiera descargado de un peso intolerable, y empezó a hablarme con una calma que me parecía excesiva, de varios puntos de filosofía especulativa que habían constituido antetemas de discusión entre nosotros. Recuerdo que insistió con mucho empeño y, entre otras cosas, en la idea de que la causa principal del terror en todas las investigaciones humanas está en el peligro que corre la inteligencia, rebajando o atribuyendo un valor excesivo a la importancia de un objeto por una simple medición errónea de su proximidad. Para evaluar correctamente, por ejemplo, dijo, la influencia ejercida sobre la humanidad a lo largo del tiempo por la consumada difusión de la democracia, no dejará de representar un dato la distancia de la época en que tal difusión pudo efectuarse. Aún así, ¿puede usted indicarme un escritor que haya escrito sobre el gobierno que pensara nunca en esa rama especial del tema, digno siempre de discusión? Hizo una pausa, se incorporó y, dirigiéndose hacia una librería, sacó un tratado corriente de historia natural. Me rogó entonces que cambiara de asiento con él, pues así podía ver mejor los pequeños caracteres de la impresión. Se sentó en un sillón ante la ventana y, abriendo el libro, prosiguió su disertación en el mismo tono de antes. Por su excesiva minuciosidad al describir al monstruo, me explicó, puedo en todo momento probarle lo que era. En primer lugar, permítame leerle una descripción para chicos de escuela del género Sphinx, de la familia Crepuscularia, del orden Lepidoptera y de la clase Insecta o insectos. La descripción dice así:
4 alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas coloreadas, de aspecto metálico, boca formando una trompa enrollada debida a una prolongación de la quijada, sobre cuyos lados se encuentran rudimentos de palpos vellosos. Las alas inferiores están adheridas a las superiores por unas cerdas, antenas en forma de porra prolongada, prismática, abdomen puntiagudo. La esfinge de calavera causa un gran terror entre el vulgo y al mismo tiempo el tono triste del lamento que profiere y esa imagen de la muerte que muestra sobre su coselete aumenta el miedo de la gente. Cerró el libro, recostando sobre el sillón en la misma postura que tenía en el momento de contemplar al monstruo. ¡Ah! Esa era, exclamó luego. Ese era, subiendo por la superficie de la montaña. Y admito que se trata de un ser de aspecto muy notable. Con todo, no era en modo alguno tan grande, ni estaba tan grande, ni tan distante como usted imaginó. Porque el hecho es que cuando serpeaba, subiendo por ese hilo que una araña había tejido a través del marco de la ventana, tendría el 16avo de una pulgada de longitud máxima y estaría a una distancia también de un 16avo de pulgada de la pupila. Historia 2. La vida de una gárgola. De Tales from the Dark Side. Cuentos de la oscuridad. Octubre 28, 1984. Manhattan. Scott Sinclair, un pintor, escritor y novelista, que ejercía su oficio en un enorme edificio, un rascacielos, en la ciudad de Manhattan. Este edificio era el centro histórico y cultural de esta ciudad. Junto con su mejor amigo, Harold Stewart, quien era pintor y maestro de su mejor amigo, Scott. Ambos trabajaron ahí, llevaban buen tiempo trabajando ahí. Mejores amigos desde hace más de 20 años. Y lo que hacía Scott en ese edificio, él era el encargado de la biblioteca, era el administrador de la biblioteca. Mientras tanto, su mejor amigo, aparte que pues era maestro de pintura, pues también administraba todo ese sector. Era el encargado de maestros y de toda el área artística en dibujo y pintura. Y usualmente era tanto su apego que ellos eran vecinos, vivían en las afueras de Manhattan, ya que vivir en Manhattan es carísimo y casi imposible. Vives en los edificios. Entonces ellos vivían en un suburbio fuera de Manhattan y tenían que manejar desde allá, pero ellos eran vecinos y cada semana ellos se turnaban. Una semana Scott, una semana manejaba Harold y así. Y ya tenían más de 10 años haciéndolo así. Ahorraban gasolina y todo y convivían muy apegados, los mejores amigos y colegas aparte. Entonces, esta semana le tocó a Scott. Scott Sinclair era quien traía el carro. Pero en esa noche de octubre había un evento porque Scott estaba publicando su última novela. Hubo una conferencia, hubo un convivio y pues Harold había terminado temprano, pero pues estaba con su amigo, lo acompañó en su evento, estuvo con él y antes de irse unos 20 minutos, Harold decide salirse antes al carro ya que quería salirse a fumar un cigarro. Le avisó a su amigo que ahí lo esperaba. Excelente. Y bueno, era en la parte trasera del edificio, era ya un callejón estrecho que a esa hora, la verdad, en la noche no cualquiera anda ahí. Pero todavía eran ya casi las 10 de la noche y ese lugar se convierte muy peligroso después de las 11, 12 de la noche.
Lo que sí había eran vagabundos acomodándose en ese callejón oscuro para dormir. Y bueno, de ahí salió pues con precaución Harold. Estaba fumando el cigarrito y todo. Ya termina Scott, cierra todo y llega con su amigo y le dice, ¿qué onda? ¿Listo? ¿Nos vamos? Claro, amigo, vámonos. Pero de repente cae del cielo un objeto. Simplemente cae. Era un demonio, un monstruo. Era lo primero que vio Scott porque cae al suelo y ve que este monstruo con unas alas enormes voltea hacia su mejor amigo, a Harold, y le arranca la cabeza de una mordida. Ve, ve cómo Harold cae al suelo. Scott no puede creer lo que está viendo. Su mejor amigo está decapitado en el suelo. Y este demonio lo voltea a ver y le dice, si te mueves, te mato. Hablaba este demonio. Y Scott no podía mover un hueso, un dedo, nada. Estaba totalmente congelado, petrificado. Mientras tanto veía cómo esta bestia se devoraba a su mejor amigo. Se lo estaba comiendo como si fuera un bocado. No le tomó más de 5 minutos a la bestia devorar a su víctima, al mejor amigo de Scott. Rápidamente agarra, voltea a la bestia, levanta a Scott como si fuera un muñeco de trapo. Hacia arriba, era un animal enorme, un demonio enorme. Y llorando y asustado, Scott le ruega por su vida a este demonio que no lo mate. Y el demonio solo le dice, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que yo te perdone la vida? Scott, sorprendido por la pregunta, no sabía qué contestar. Y otra vez, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que yo no te mate? Y Scott solo contestó, lo que tú quieras, pídeme lo que quieras, pero por favor, no me mates, por favor, perdóname la vida. No te hicimos nada, ¿por qué haces esto? Perdóname, por favor, no sé qué hice para merecer esto, perdóname la vida. Y le dijo, la única manera en que yo te perdono la vida es que no hables de esto. A nadie le menciones de mi existencia. No le digas a nadie lo que acabas de ver esta noche. ¿Puedes mantener ese secreto? Y Scott, callado, no podía creer lo que le estaba diciendo. ¿Prometes no decir nada? Le dice, o te mato aquí mismo. Y Scott, sí, lo prometo. Promételo, pero ya gritándole, promételo. Sí, lo prometo. Y este demonio suelta a Scott y lanza su vuelo, unas enormes alas. Y se alcanza, cuando Scott lo ve volar, se dio cuenta que era una gárgola. Este demonio tenía la apariencia de una gárgola, las mismas que están en los edificios, en los rascacielos, igualito. Pero este era negro con rojo, pero era rojo porque estaba lleno de sangre, todo estaba, la sangre por todos lados. Ya cuando lo ve volar, Scott queda en el suelo, paralizado. Después de casi media hora sin poder moverse, Scott se levanta y vio como su carro ya no tenía sangre, no tenía nada. Scott tampoco tenía sangre. Pues después de un esfuerzo sobrehumano, Scott puede manejar su carro y se dirige a su casa. Scott llega, no podía dormir e inclusive se enferma Scott. No se presentó a trabajar. Ya tenía 5 días de no ir a trabajar. No se había presentado al centro cultural e histórico. Cuando de repente le tocan el timbre. Scott en esos 5 días casi no había probado bocado, muy poco. Estaba muy desgastado, muy desganado, deprimido, destrozado, totalmente quebrado. Apenas se puede levantar a abrir la puerta y pues ve a un hombre con gabardina negra, todo el aspecto de un policía. Y de hecho enseña la placa y se presenta.
el detective McAllister del departamento de Manhattan, de policía de Manhattan, que si pues le permite unas preguntas. Y pues Scott, sí, Scott todo desganado, se le notaba. 5 días comiendo casi nada, muy poco. Y pues todavía él traumado por lo que le había sucedido. Pero también le había dado fiebre, estuvo enfermo, no se había presentado a hablar. El detective procede a hacerle preguntas sobre la desaparición de Harold Stewart, ya que su esposa hizo la denuncia y ya van 5 días que no aparece. Y él, pues con todas las preguntas de protocolo, pues también le comentó que los testigos dicen que los vieron juntos, que inclusive ellos cada semana manejaban, todo, ¿no? Que era la semana que le tocaba. Claro que todo lo aceptó, no lo negó Scott. La única mentira que dijo fue que pues él no podía contar lo que en realidad pasó. Número uno, porque por el miedo que le tenía la gárgola, pues lo amenazaron de muerte. Dos, porque era la promesa que hizo. Y tres, ¿quién le va a creer a Scott Sinclair que una gárgola bajó del cielo para devorarse a su mejor amigo? Nadie le va a creer. La única mentira que dijo Scott es que habían salido tarde, él había salido tarde y su amigo ya se quería ir, que le comentó que si él veía un taxi, él se iba a ir. Y pues comentó Scott que él se tardó. Al salir ya no vio a su amigo. Y bueno, él asumió que se había ido en taxi. Pero él se empezó a sentir mal. Y pues se fue manejando su casa. Y ya se desentendió. Y sí, también el policía le preguntaba que por qué la esposa se había quejado que no contestaba las llamadas. Pero Scott no contestó llamadas de nadie. Ya le deja la tarjeta, el policía decide, el detective decide retirarse, el detective McAllister. Bueno, pues a Scott le tomó 2 semanas regresar a trabajar. No podía Scott, estaba totalmente aterrado, estaba destrozado totalmente su mejor amigo. No, pues no, él no sabía qué hacer. Cayó en depresión, pero pues él tenía que llevar su vida normal o intentar regresar a la normalidad. Y ahí estaba y seguía recibiendo las visitas del detective, haciendo las mismas preguntas, cosas que no cuadraban. La esposa quería hablar y pues Scott no le quería contestar a la esposa porque pues él sabía, no tenía cara de ver a los ojos a la esposa de Harold, su mejor amigo. Fueron momentos muy complicados para Harold, no se había repuesto, iba a trabajar, pero se veía destrozado, se veía muy acabado. Ya después casi un mes, pues entra ahí a trabajar la suplente, la persona que iba a suplir a su mejor amigo, una pintora, Belinda Jordan, una hermosa dama afroamericana, pintora. Y pues como él tomaba clases con su mejor amigo, él para también recordarlo y tratar de regresar a la normalidad, pues decide tomar las clases con la pintora, la nueva maestra, para lo cual tuvieron buen trato. Ahí estuvieron, pasaron los días y mientras también cada día llegaba el detective McAllister y pues se estresaba Scott después de platicar con el detective, que sabía que algo estaba pasando. Y así pasaron los días. Él tomaba sus clases, intentaba regresar a la normal y fue muy complicado. Pero llevó buena relación con la maestra y con su colega también. Llegó un momento en el que hubo tanta confianza que de repente él decide invitarla a tomar un café. Después decide invitarla a cenar. Posteriormente al cine. Y pues iniciaron una relación amorosa. La verdad tuvieron buena química. Scott todavía recibía las visitas del detective McAllister y las llamadas de la esposa de Harold. Y él no tenía cara, pero pues le confortaba la presencia de Belinda Jordan, su Belinda. Y pues es lo que más o menos se lo mantenía. Pasa un tiempo, ellos
siguen manteniendo una relación sólida. Las investigaciones siguen. Pero también empezó a enfrentar otros problemas, Scott, ya que él tenía un convenio. Su novela ya no estaba publicando nada. Tuvo un bloqueo él artístico. No tenía creatividad, no sabía qué hacer. Aunque le ayudaba mucho el estar enamorado de Belinda, pero no sabía qué hacer. Y empezó a recibir amenazas, no amenazas, más bien de que lo presiones de la empresa con el que él tenía el convenio, esta editorial que le exigía un libro exitoso porque era parte del contrato. Scott no estaba bloqueado totalmente. Pasa un tiempo y las presiones seguía lo del detective McAllister. Fue muy estresante, pero le confortaba Belinda. Pasa un tiempo y ella se embaraza, casi al año. Deciden casarse y él lo mismo. Pasa el tiempo muy felizmente casados y las presiones de la editorial seguían. Lo que empezó a hacer Scott es que empezó a tener también aparte pesadillas. El detective McAllister, la presión de la editorial y las pesadillas lo estaban acabando. Pero afortunadamente el amor de Belinda mantenía un balance. Era complicado. Lo que tuvo que empezar a hacer, porque soñaba lo que sucedió, no podía dejar de soñar. Y Scott empezó a dibujar, a escondidas. Empezó a dibujar a la gárgola, todo lo que sucedió, cómo devoraba a su amigo, todo, la escena. Los tenía escondidos los dibujos. Tenía la presión. Y él no sabía, pues no le podía contar a su amada. Porque pues no lo podía hacer. Por la promesa que le hizo a la gárgola y por miedo a ser liquidado. Y no podía. Y ella le preguntaba, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Que le dijera, ¿qué le pasó a tu amigo? ¿Tú sabes algo? Él, no sé nada. Pero tú sabes algo, estás muy extraño. Porque el detective McAllister no confía en ti, le preguntaba a Belinda. Él, no tengo la menor idea. Él, tanta presión lo que hizo, se le ocurrió hacer una novela, gráfica, de lo que sucedió, pero modificó la información, todos los hechos. Él dijo que eran dos amigos albañiles y que este sí fue un demonio que mató a su mejor amigo, casi similar, pero pues era otro demonio volador y parecía un chivo volador. Lo dibujó como todo un demonio distinto, muy distinto, con la información distorsionada y muy similar. Pues resultó ser un éxito. Y todavía Scott lo que hizo fue dedicárselo a su amigo Harold, ya que pues todo el mundo supo ahí en Manhattan lo que pasó con Harold. Era un pintor muy reconocido y muy querido. Y eso hizo de esta novela un hit. Todavía hubieron personas que no lo tomaron muy bien, inclusive la esposa, pensando que fue mezquino de Scott utilizar el nombre de, de su mejor amigo desaparecido para lucrar y sacar provecho en su novela, que él nunca lo hizo con esa intención, pero había gente que no le creía. Fue todo un rotundo éxito. Cerró bien el convenio con la editorial e inclusive le fue mucho mejor. Se cambió de casa, compró una casa más grande, dejó de trabajar en el centro cultural. Su esposa Belinda, ya con el hijo, ya habían pasado 3 años, empezó a cambiar todo. Ella seguía trabajando como pintora, como maestra de pintura en el centro cultural e histórico. Después de 3 años se congela el caso. No se cierra, se congela el caso, lo reporta el detective McAllister. Todo empieza a cambiar y a mejorar para Scott. Llegan los éxitos. Tuvo que hacer una secuela de esa historia de pues los albañiles y el demonio. Y la verdad, sí, hizo 2 novelas muy exitosas, secuelas. Andaban haciendo hasta películas de ese caso. La verdad, todo cambió para Scott. Empezó a llegar el dinero,
Se compró una casa enorme, hermosa la casa. Cerca también ahí de Manhattan, un poco más retirado, pero una ya residencia hermosa. Y pues poco a poco, al parecer, todo va a cambiar. Después de ya transcurre el tiempo, pasan 8 años, transcurren, después de que la gárgola se, se devoró a su mejor amigo, al mejor amigo de Scott. 8 años pasaron. Y era el cumpleaños del pequeño Scotty. Ya 7 años del junior, del pequeño Scotty. Celebrando, feliz cumpleaños, todo, la piñata, todo, una fiesta hermosa. Los amiguitos, todo. Y bueno, tocan el timbre de la puerta. Llega Scott Sinclair a abrir la puerta pensando que eran otros invitados. Y no, era de nuevo el detective McAllister. Disculpándose porque si no llegó en un momento, a lo mejor llegó en un momento inapropiado, para lo cual pues para Scott sí lo fue. Y se fueron al despacho a platicar. Y le fue a avisar que pues sí van a reabrir el caso. La esposa pidió reabrir el caso, ya que después de las investigaciones se confirmó que ningún taxi recogió a Harold. Ni un taxi, inclusive es en ese callejón. Pasan los taxis cuando van a dejar a alguien, pero resulta que en ese callejón pues no van a pasar. Entonces era casi imposible que, que Harold se haya ido en taxi. Era casi imposible. No cuadraba mucha información. Y cuando estaba, este detective le comentó, le dijo más bien, le insinuó a Scotty que si él tenía que ver algo con lo que pasó con su mejor amigo, si le tenía envidia o algo. Lógicamente Scotty no, consternado, pues no podía decir lo que pasó. Simplemente le dijo, yo no soy culpable de la muerte de mi amigo. Y el detective dijo, ¿quién, quién habló, quién dijo de la muerte de, pues de Harold? Yo jamás mencioné que haya sido asesinado. ¿Sabes algo? ¿Tuviste que ver con la muerte de tu amigo? ¿Te estás confesando? No, 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 no. No, yo lo dije porque pues no ha aparecido y yo asumí, pero es que usted me confunde. Le dijo, bueno, pues no salga de la ciudad, seguimos investigando y estoy tomando nota de lo que me acaba de decir. Dijo, no, 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 yo comenté eso. Yo sería incapaz, mi mejor amigo, ¿cómo yo le iba a hacer eso? Cada vez pues no había credibilidad en Scott. Y, pero sabemos que es inocente, pero no podía hablar de la gárgola. Bueno, pues el detective simplemente le dio la noticia y que no saliera a la ciudad porque iban a estar en contacto. Fue un golpe muy duro para Scott Sinclair, que la verdad se vio pues en la necesidad de sacar esos dibujos que él tenía guardados. Se encerró en su despacho, saca los dibujos, los que tenían, esos tenía lo que en realidad pasó, todo lo dibujó. Saca todo y empieza a recordar, a llorar, todo. Y pues mientras tanto en la fiesta, pues el pequeño Scotty, el Junior, se dio cuenta que ya no estaba su papi, que la ausencia de su padre, que inclusive para abrir los regalos estaba un poco extrañado, un poco triste, aunque muy contento por sus regalos, pero extrañado de que su papi por primera vez no estaba con él para abrir los regalos. Ya, pues Belinda platica con el pequeño Scotty, ya lo manda a dormir a las 9 de la noche, todo normal. Y ella ya cerca de las 10 decide ir a platicar con su esposo. ¿Qué pasó? Entra ella, vio aún otra vez a Scotty Sinclair, otra vez en poco tiempo acabado. Ya se había acabado una botella de Jack Daniels.
había abierto otro whisky. Y ella, pues preguntándole, pues, ¿qué pasa, Scott? Cuéntame. Y ya le explicó, pues, que el agente McAllister otra vez, que volvieron a abrir el caso de la desaparición pues, de su mejor amigo. Y ella comenta que, pues, lo mismo, si tiene algo que decir, ¿qué pasó? Pero él de plano, pues, le comentó, tuvo que comentar, ya no pudo más. Le dijo, yo te amo y tú eres mi mejor amiga y todo, pero ya no puedo más, esto me está acabando. Y le enseñó los dibujos, ella los vio. Y ya le empezó a explicar que pues él, lo de la historia, que él, los cuentos se los cambió, pero que en realidad eso fue lo que pasó. Le explicó todo, le enseñó los dibujos de cómo la gárgola apareció, cómo pues de una mordida arrancó la cabeza de su mejor amigo, mientras luego lo amenazó de que no se moviera, y luego vio cómo se devoraba a su mejor amigo, y luego la promesa que le hizo, pues que le hizo, ahora sí que prometer, no esa promesa de no hablar de la gárgola, ya le empezó a dar los detalles. Belinda, incrédula, viéndolo y sorprendida de lo que estaba escuchando. Y él aprovechó y se desahogó. Ya no sabía qué hacer. Le van a echar la culpa. Él no quiere ir a la cárcel porque pues él no mató a su mejor amigo. Fue esa gárgola que llegó y no sé por qué. Su mejor amigo pues era un buen hombre. No tenía cara para decirle a su esposa lo que en realidad pasó. Todo aprovechó Scott, estresado. Le contó todo a su amada esposa. Para lo cual ella pues simplemente le contestó Te dije que no dijeras nada. Lo prometiste. que él se quedó. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Sorprendido, vio cómo su amada, de repente, sus ojos totalmente rojos. De repente vio como una mujer de 1,65 se convirtió en una mujer deformada de casi 2 metros. De repente vio como su amada, la madre de su hijo, se le empieza a caer la piel de la espalda, saliendo 2 alas enormes. De repente, la cola puntiaguda, los pies, las pezuñas, el aspecto total. Y ella seguía repitiendo que lo arruinó todo, que él lo prometió. Lo acabas de arruinar todo, le decía. Después de que se convierte, su amada, la gárgola, lo levanta otra vez como un muñeco de trapo. Él llorando, sorprendido de lo que estaba viendo. No podía creer, voltea y dice, no, Scotty, no, tú no, pequeño Scotty. Vio cómo la gárgola y su cría, una cría gárgola, su hijo Scotty, también se convirtió en gárgola. Llorando él, desconsolado, no lo podía creer. ¿Qué he hecho? Y decía él llorando, ¿qué he hecho? Y la gárgola le decía, lo arruinaste todo, lo arruinaste todo. Solamente sabiendo lo que seguía para Scott, llorando, le dijo a la gárgola, te amo. Y la gárgola le contestó, yo también. Después le dio una mordida letal en su garganta, en su cuello, partiéndoselo casi todo de una mordida. Cae al suelo Scott. Con el tiempo suficiente, porque la gárgola, su amada, no le dio una muerte rápida. Tampoco fue una muerte lenta, pero sí lo suficiente para en el suelo Scott ver
cómo la gárgola y su cría, su amada esposa y su hijo, se fueron volando por la espalda, por la ventana. Se fueron volando por la ventana, viendo él en dirección a Manhattan. Después de que Scott ve eso, muere Scott Sinclair. Y posteriormente las gárgolas llegan a la ciudad de Manhattan, hacia lo más alto de los rascacielos, acercándose a la gárgola donde había dejado el espacio vacío, el cual ya estaba ocupado por otra gárgola. Pero no hay problema, hay muchos espacios donde ponerse. Llegó a otro, un espacio nuevo que estaba vacío. Se coloca, pero esta vez ya no estaba sola, estaba con su cría. Se para a un lado, se posiciona, voltea hacia un lado y ve cómo está otra estatua de otra gárgola, no con una, con dos crías. Y ahora Belinda está con su cría. Agarran posición los dos y se convierten en piedra. Una estatua más en los rascacielos, enormes edificios de la ciudad de Manhattan. La vida de una gárgola consiste en que cada 100 años las gárgolas tienen posibilidad de vivir entre los humanos. Así es, entre los humanos, tomando la misma apariencia, y pueden vivir con ellos, entre ellos, cada 100 años. Pero hay reglas que tienen que cumplir, ya que el ser gárgola no es un privilegio, es un castigo, tanto de los dioses como de los demonios. Hay muchos tipos de gárgolas, pero todas tienen que cumplir con estas reglas. Cada 100 años pueden muchas de ellas recuperar su aspecto humano, pero las reglas son buscar a una víctima, asesinarla, ahora sí que comerse la víctima, pero tienen que dejar testigos. Pueden ser cualquier cantidad de testigos, 5, 10, 15, pero estos testigos no pueden hablar de lo que sucedió. Tienen que mantener el secreto. Y este privilegio, porque para las gárgolas estar entre los humanos, el aspecto humano es un privilegio, es lo que ellas quieren. No quieren regresar a ser gárgolas, no quieren regresar a ser estatuas y esperar 100 años más. Entonces, si cualquiera de esos testigos habla de lo que sucedió, las gárgolas automáticamente regresan a su castigo, a ser estatuas. Las gárgolas no quieren regresar, quieren quedarse como humano. Hay unas que lo han logrado. Aún así, estas reglas son muy estrictas, porque inclusive la mayoría de las gárgolas solamente agarran a 2, como le sucedió a Belinda. Las gárgolas buscan usualmente 2 víctimas nada más. Una, la que se devoran, y el testigo. Porque también las reglas son así, muy estrictas, ya que si la gárgola asesina a los 2 y no deja testigos, es castigada y otra vez pierde el privilegio de vivir entre los humanos como un humano más, y tiene que regresar a su puesto otra vez como estatua, como piedra. Por eso tienen que dejar un testigo, y el tiempo que duran ellas así es el tiempo en el que el testigo mantiene su boca cerrada o no habla. Por eso inclusive las que han logrado vivir en la eternidad así como humanos son las que sus testigos mueren por un accidente o mueren de manera natural y el secreto se lo llevaron a la tumba. Pocas gárgolas han corrido con esa suerte. No fue lo que le sucedió a Belinda, pero aún así la mayoría de las gárgolas lo que hacen es que después de que agarran a sus 2 víctimas, se devoran una y dejan al testigo, después de tomar su aspecto humano, deciden formar parte de la vida del testigo para asegurarse que éste no hable, porque así ellos hacen lo posible y seguir viviendo como humanos.
Muchos de ellos se hacen amigos, otros no, pero viven cerca o se relacionan con otras personas cercanas al testigo. Pero esta era la primera ocasión en que una gárgola se enamoraba de su testigo. Cuando Belinda agarra su aspecto humano, decide cubrir la vacante que dejó el mejor amigo de Scott. Y ella pues sabía pintar, era ya pintora. No le fue difícil, pero no contaba con enamorarse de Scott Sinclair. Y eso que sucedió, pues fue algo que ella lo sintió. Porque ahora tiene que esperar 100 años. Pero ya no es ella. También es el pequeño Scott, que tendrá que esperar 100 años para buscar a sus dos próximas víctimas.